Hola, muy buenas. 8 meses de guerra en Ucrania hace que ya sepamos casi todo sobre este enfrentamiento, pero dejadme que os traiga esta semana en la Docuteca un libro que para mí fue clave al inicio del conflicto para entenderlo bien. Se publicó en febrero y tiene una historia bastante curiosa. Hoy en Simple Política, Rusia frente a Ucrania, imperios, pueblos y energía. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Os traigo un libro que narra la historia compartida y también de conflicto entre Rusia y Ucrania. Está escrito por Carlos Taibo, lo publicó en la primavera de 2014, cuando la anexión de Crimea por parte de Rusia y la autoproclamación de repúblicas en el Donbass. Lo más curioso es que este 2022, justo antes de iniciarse la guerra como tal, sale otra edición, 8 años más tarde y en un momento en el que de nuevo Ucrania y Rusia saltaban a todos los medios de comunicación. Y esta segunda parte es la que os vengo a recomendar. Este libro, esta nueva edición, es la que os vengo a recomendar. Pero antes de hacer la recomendación, déjame recordarte que todos los jueves estamos de 8 a 10 en nuestro canal de Twitch, en twitch.tv/simplepolítica, grabando lo que es nuestra sesión de control, ese programa semanal que ponemos en formato podcast a partir de los sábados y en el que un servidor, Fran, Noelia y Alba analizamos todo lo que ha sido la actualidad política de la semana. Obviamente te recomendamos que lo escuches si lo quieres en formato podcast a partir del sábado, pero si puedes, pásate este jueves de 8 a 10, como digo, en nuestro canal de Twitch, porque podrás comentar la actualidad con nosotros y sobre todo podrás echarte unas risas jugando con nosotros al Trivial de Política, que déjame decirte que creo que es una de las mejores cosas que tiene ese programa y uno de los inventos, por decirlo así, con el que mejor nos lo pasamos. Repito, twitch.tv/simplepolítica de 8 a 10 en directo cada jueves, ahí te esperamos. Como casi siempre hacemos cuando la Docuteca va de un libro, os hablo primero un poquito del autor. Este Rusia frente a Ucrania está escrito por Carlos Taibo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, un auténtico experto en Rusia y en el entorno de Rusia y los países vecinos. Este libro no es el primero que escribe. En 2004 escribió El conflicto de Chechenia, 2 años más tarde Rusia en la era de Putin, en 2010 Historia de la Unión Soviética, en 2017 la Rusia contemporánea y el mundo, y en 2022 hizo un libro que iba de Marx y Rusia. Tanto sabe de Rusia que en 2014 se publicó la primera edición de este libro, del cual se vendieron más ediciones en ese mismo 2014. ¿Por qué se encargó este libro? Porque hablamos de contexto de la anexión de Crimea y el Euromaidán, esa serie de protestas que a finales de 2013 se vivieron en la capital de Ucrania, en Kiev, y en otras ciudades. A finales de febrero de 2014, el presidente entonces, Viktor Yanukovych, abandonó el país y en marzo teníamos la rebelión prorrusa en el Donbass y la anexión de Crimea por parte de Rusia. Estamos hablando, como digo, de 2014. En abril de ese año se publica este libro, que vería una segunda edición en junio del mismo año, ya que la gente quería saber lo que estaba pasando en la región o, como mínimo, tener un contexto. Porque yo de este libro sobre todo destaco eso, que es un manual si quieres hacerte con un contexto, un conocimiento más que básico de la relación entre Ucrania y Rusia y de los factores que las han llevado al conflicto. Es decir, si no te conformas solo con la última hora, las tertulias, los informativos, y quieres tener una idea propia, conocer bien las causas, la historia de la relación entre los países, etcétera, pues hombre, ya os digo yo que de los libros que hacemos no tengo acciones, pero este es tu libro, ¿no? Aunque suene muy publicitario, realmente este sería el libro que persigue este fin, ¿no? Yo recuerdo que es que me lo compré por eso. O sea, recuerdo que me lo compré para cuando iba a empezar el conflicto. Además, bueno, pues yo tenía también una sesión, como una clase, por decirlo así, en el que sabía que me iban a preguntar por eso y que iba dedicada, no tanto a la guerra, pero y bueno, y dije, pues este libro me lo leo yo, porque además es fácil de leer, es cortito, digo, bueno, pues esto me va a servir a mí y realmente lo recomiendo por eso, Porque este libro, estaba ya hablando yo ahora todo el rato de las ediciones de 2014, que bueno, que el contexto histórico te lo pone también muy bien, pero es que este libro tiene una edición de febrero de 2022. Recordad que desde finales de 2021 se hablaba de un aumento de la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania. Era el momento en que nadie imaginaba una guerra como la que estamos viviendo ahora y, como decíamos, que cumple 8 meses, pero ya se hablaba de la tensión. Fue entonces, y esto se
cuenta en la introducción del libro, cuando le encargaron a Carlos Taibo que utilizase el libro, este libro que había sacado en 2014, y que lo actualizase. Así tenemos una edición de 2022 que nos aporta el mismo contexto que la anterior, pero con datos y ejemplos nuevos, con la historia reciente de los últimos años y, por supuesto, pues mucho más contexto y mejor, sobre todo más actualizado, como digo. No os penséis tampoco que es algo aburrido, que es como, venga, la historia de Rusia y 200.000 páginas. No, en realidad no se hace pesado ni es tampoco largo. 172 páginas tiene la edición de tapa blanda que tengo yo, se lee fácil, se acompaña de algunos mapas incluso para entender en ciertos momentos, pues en claves estratégicos, cuestiones que está explicando el autor. No sé, realmente es lo que digo, que es uno de esos libros que lo recomiendo porque ¿sabes aquello de decir? Es que no es la visión de una persona, no es un ensayo, que a mí me encantan los ensayos, pero no es un ensayo, no es como, por ejemplo, cuando recomendé Diplomacia de Kissinger, ¿no? Que dices, bueno, vale, voy a leer a Kissinger relatándome una experiencia vital que no va a tener nadie prácticamente, ¿no? Que es la suya y está muy bien. No, pero en este caso lo veo más como un manual, como digo, como una manera de decir, hostia, me voy a leer esto, es como... A ver, sin que se ofenda a nadie, como el típico artículo de Wikipedia, ¿no? Pero muy bien hecho por un experto que obviamente está todo contrastadísimo, ¿sabes? Como decir, me voy a leer esto para ponerme un poco de contexto, porque a veces, yo qué sé, lees la Wikipedia para tener un poco de contexto o para recordar alguna lección de historia que se te ha olvidado, ¿no? Bueno, pues aquí es... bueno, pues... no sé, mucho más, aunque el autor a lo mejor ahora me escucha y me mata por esto, ¿no? Pero para mí ha sido... Pues eso, cuando por un tema, por algo de actualidad, por lo que sea, te lees algún artículo de Wikipedia, ¿no? Pues este libro es eso, pero escrito por un auténtico experto con 30 años de profesor en la universidad, con varios libros más del tema, o como mínimo de la región, déjamelo decir así. Y de verdad que, como os decía, fácil de leer, aprendes, etcétera. No sé cómo expresaros, ¿no? Esa sensación de que no es un ensayo entendido como voy a leer a Kissinger, ¿no? Haciendo Diplomacia, ¿no? Ese libro. No es esto, sino que lo que te va a contar es el contexto. Lo que nos gusta hacer aquí en este podcast, ¿no? Contarte un poquito el contexto, ¿no? Como cuando escuchas alguno de nuestros episodios y dices, vale, la polémica de la semana la entiendo. O entiendo, no sé, algo sobre los impuestos o lo que sea, ¿no? Entonces, y ya te quitas los auriculares, has escuchado el podcast y dices, vale, ahora entiendo mejor esto. Yo no te digo qué tienes que pensar, sino que, bueno, pues ahora cuando veas los informativos, hables con colegas, con amigos, con lo que sea, pues ya te posicionas, no te posicionas, sino que ya tienes una argumentación, ¿no? Pues algo parecido es lo que se crea con esto, pero con una base buena para entender no el conflicto en sí, sino también la propia relación entre Rusia y Ucrania, Rusia en la Unión Europea, Ucrania en la Unión Europea. Se me hace especialmente interesante recomendaros un capítulo, el tercero, que se llama La Ucrania postsoviética, porque algo que te aporta el libro es mucho conocimiento sobre una Ucrania que pues no tenemos o no teníamos antes de la guerra, era mucho más desconocida para nosotros que Rusia, ¿no? Porque sabíamos mucho más sobre Rusia que sobre Ucrania. Y en el libro incluso se habla de cómo el nacionalismo ucraniano trata de combatir eso, de expresar su singularidad frente a cómo todo el mundo entiende que eso es Rusia, o la Unión Soviética, o un país soviético, y no, tiene una singularidad. Me interesa recomendároslo para que sepamos cómo funciona la política ucraniana también, de dónde sale gente pues como el propio Yanukovych que os decía, o Zelensky, Volodymyr Zelensky, el actual presidente de Ucrania, entre otros. Así que, como os digo, id a buscar versión papel o versión ebook de Rusia frente a Ucrania, de Carlos Taibo, y sobre todo, pues hombre, estad atentos y coger sobre todo la edición de este 2022. Hasta aquí llegamos con la recomendación de la docuteca de esta semana. Ya sabéis que podéis consultar prácticamente todas nuestras recomendaciones en simplepolitica.com/docuteca. Y si habéis leído el libro o os ponéis a leer el libro y queréis dejar un comentario para quien se pase por aquí y tenga más idea de qué pensáis los que nos estáis escuchando sobre este libro de Rusia frente a Ucrania, ya sabéis, dejadnos un comentario en la caja de comentarios de YouTube, en la caja de comentarios de iVoox o en simplepolitica.com/contactar. Muchísimas gracias por estar al otro lado, muchísimas gracias a José Pérez, nuestro mecenas en nivel presidente, y por supuesto agradecimiento al resto de mecenas. Ya sabéis que necesitamos de vuestro apoyo, necesitamos del apoyo de los mecenas para seguir haciendo podcasts como este, para seguir haciendo nuestro contenido, así que humildemente te pedimos
que si puedes pásate por patreon.com/simplepolítica y hazte mecenas de este proyecto. Por 2 euros al mes te damos contenido en exclusiva, una newsletter cada domingo, el adelanto de todos los episodios, un contacto directo vía chat, tienes un chat directo con nosotros y otras ventajas que si te haces mecenas, bueno, y si no, si entras en patreon.com/simplepolítica puedes leer y bueno, pues básicamente ahí lo tendrás todo explicado. Yo me despido ya, mañana cerramos la semana con un nuevo episodio, así que nada, hasta mañana y un saludo. Adiós.